Esto no es una conferencia al uso. Esto es tener la ocasión de compartir un rato con tres de los especialistas, si no los que más conocen de microfonía inalámbrica en este país. Samuel Leirado es responsable en Magnetron como Product Manager de producto y, por tanto, es la persona que más sabe de Sennheiser en este país, posiblemente, de todas las cuestiones técnicas y tendencias y legislación que tiene que ver con frecuencias, etc. Y exactamente lo mismo pasaría con Kiko Margalef, que es el hombre de AirPro Shure, que más sabe de microfonía Shure posiblemente en este país. Y lo mismo pasa con Pedro Medina, que es el Product Manager también y responsable director comercial y técnico de Neotécnica y el hombre que más sabe en este país de AKG. Y, por tanto, sin querer faltar a nadie y sin omitir otras grandes marcas y productos que hay en el mercado, pero tenemos aquí pues, un trío de ases de primer nivel, tanto por la categoría de los productos que ellos conocen, representan y de alguna manera os van a hablar, como por la parte de su conocimiento técnico, que llevan todos ellos muchísimos años de experiencia en estas lides del audio y ahora, en lo que nos concierne hoy, hablar de microfonía inalámbrica. Como digo, no es una conferencia al uso, porque yo no sé exactamente cómo se lo han preparado ellos tres, aparte de ser competencia uno del otro y el otro del uno, pero esto es bueno, que aparte son amigos entrañables y, por tanto, van a estar aquí para ofreceros su mejor versión del conocimiento del que disponen y, por tanto, sois vosotros los que debéis ser un poco más actores, levantando la mano y preguntando todo lo que queráis saber sobre microfonía inalámbrica, porque realmente tenéis una ocasión excepcional. No hemos querido traer un gurú internacional, porque así lo podemos hacer en castellano, en español, y no tenemos necesidad de estar con traducción simultánea o tal, o si alguien tiene más dificultades con el inglés, pues le ahorramos este trabajo extra. Samuel, Kiko, Pedro, cuando queráis, es vuestro turno y, insisto, hacer las preguntas que queráis cuando ellos finalicen su exposición y entrar en los detalles que creáis más oportunos. Aunque aquí hablemos de aspecto de legislativo, porque con esto de la televisión digital y otras historias nos han complicado a todos mucho la vida del uso de sistemas inalámbricos y otros sistemas también que se dan en esas frecuencias que están por ahí en el éter, pero hay otras cuestiones que tienen quizá que ver con el uso, ¿no? La capacidad de hacer más o menos sistemas, de la compatibilidad, etcétera, etcétera, que va ligado, lógicamente, a los canales disponibles y a los rangos de frecuencia que nos deja el Ministerio, que nos deja la televisión digital y tal. Pero bueno, yo no voy a entrar en detalles, ellos son los que saben, y hacer las preguntas que creáis oportunos al final, porque al fin y al cabo esto pretende ser una mesa redonda donde colaboréis vosotros y ellos. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Como decía Miguel, bueno, no es una conferencia o charla al uso. Hemos querido aprovechar la ocasión de la celebración de la Feria FIAL para hacer un poco más de fuerza o daros un poco más de apoyo e información en lo que todos, tanto Samuel como Kiko como yo, estamos haciendo durante todos los años por separado, ¿no? Y con nuestros clientes, que es daros la formación y la información de cómo está la legislación de radiofrecuencia en España, ¿no? Entonces, bueno, se trata de una charla informativa, obviamente, y lo que queremos es también, puesto que la información es la que es, tampoco se puede extender mucho más, queremos que también nos preguntéis dudas o inquietudes que tengáis. Intentaremos, en esta pequeña presentación que hemos preparado, creo que cubrimos un poco todos los aspectos de cómo estaba la normativa anteriormente, cómo está y cómo va a poder estar o cómo podrá estar, que obviamente no lo sabemos a ciencia cierta, pero bueno, queremos que también seáis partícipes y nos preguntéis, ¿no? Casos que tengáis o dudas. Entonces, bueno, la hemos estructurado en tres partes, quedaremos entre los tres, aunque somos competencia, pero para esto nos hemos puesto de acuerdo. Y bueno, voy a empezar yo contándoos un poco cómo estábamos hasta el cambio que se hizo en 2013 en cuanto a legislación
quiero comentaros que desde AFIAL, ¿no?, y sus asociados hemos hecho durante los últimos años, creo que no sé si desde 2009, 2010 o por ahí, creamos un grupo de trabajo para conseguir mejorar y ampliar, ¿no?, el espectro disponible para nosotros, ¿no?, para los que nos dedicamos al mundo del sonido profesional. Entonces, estuvimos trabajando, aportando un montón de documentación técnica al ente encargado de administrar este tema, que es el Ministerio de Industria. Y bueno, todo este trabajo y toda esta documentación que se aportó se materializó, ¿no?, en el actual CENAF, que es el Cuadro Nacional de Asignación de Frecuencias, ¿vale?, que se publicó en mayo de 2013, ¿vale?, es decir, hace ya 3 años. Luego ha habido algunas actualizaciones con pequeños detalles que os comentará Kiko luego. Y bueno, este es un ejemplo del informe que aportamos desde AFIAL al Ministerio, con unos argumentos principales y fundamentales, ¿no?, que son los que tenéis aquí un poco a modo de resumen, que el espectro radioeléctrico asignado para nosotros para microfonía inalámbrica no se ajustaba a las necesidades, ¿no? Hablamos de 2007 en este caso. No se ajustaba porque, bueno, pues todos sabemos que para una producción en directo o un evento de televisión o cualquier tipo de evento de nuestro mundo, pues se necesitan, por norma general, muchos canales, ¿no? Muchos canales son más de 10, más de 20 a veces, incluso muchos más. Entonces, con el espectro que teníamos hace unos años era totalmente inviable y, sobre todo, ilegal, ¿vale? Es decir, nosotros teníamos asignado un ancho de banda muy pequeño que a nivel práctico era inútil totalmente, ¿vale? Y luego, obviamente, pedíamos o se pidieron una serie de cosas para garantizar, pues bueno, el buen funcionamiento de nuestros equipos y de los eventos en directo, que fue tener como mínimo un ancho de banda de 100 megahercios, ¿vale? Es decir, todos sabemos que cuando yo uso un micrófono inalámbrico o un sistema in-ear de monitorización, la señal en el espectro ocupa un ancho, y si esa señal que tiene un ancho la multiplico por 20, pues obviamente necesito un espectro mínimo para poder usar bien mis equipos o que funcionen bien, ¿no? Entonces, estimamos o estipulamos que por lo menos un ancho de banda mínimo de 100 megahercios exclusivo, ¿vale? Esa palabra, perdón, es importante, exclusivo para microfonía inalámbrica, ¿vale? Esto que tenéis aquí en la pantalla es cómo estaba el Cuadro Nacional de Asignación de Frecuencias por allá, por 2007, ¿vale? ¿Qué teníamos? Es decir, ¿dónde podíamos usar nuestros micrófonos? Pues en esos pequeños trozos del espectro que tenéis ahí. 5 canales, es decir, 5 frecuencias, solo 5, en 30 megahercios, es decir, ya prácticamente todos los fabricantes habían dejado de fabricar equipos en ese rango de frecuencias. 5 canales en VHF también, en torno a 170 megahercios, exactamente lo mismo, ya casi nadie fabricaba en esos equipos. Y bueno, una serie de frecuencias y la más importante, la banda de 863 a 865, que era donde usábamos o donde legalmente podíamos usar nuestros sistemas inalámbricos, ¿vale? Como comprenderéis, un ancho de banda de 2 megahercios para 5 inalámbricos pues podía ser suficiente o no, pero no para más de 10, 20 canales que ya por el 2007-2008 se estaban usando, ¿no? Y muchísimos más. Y luego la banda de 1,8 gigahercios, es decir, 1785 a 1800, en la que los fabricantes todavía no tenían equipamiento. Por un lado, se nos dejaba usar la banda de VHF, los fabricantes habían dejado de fabricar en esa banda, pero también se nos permitía usar en una banda donde los fabricantes todavía no habían empezado a fabricar, ¿vale? Resumiendo, ¿qué nos quedaba? 863 a 865 megahercios,
Con eso nos teníamos que apañar. Y además, si usábamos nuestros sistemas fuera de esa banda, éramos ilegales. Es decir, el responsable del evento y, sobre todo, el importador, en ese caso, éramos responsables de esa ilegalidad, ¿no? Bueno, así es como estaba. Bueno, esto es un poco la misma información que os he contado, es decir, se permitía lo siguiente: potencias de 10 y 50 milivatios con un ancho de banda máximo de 200 kHz en VHF, inútil totalmente, en la banda de 863 y 865, ¿vale? 10 canales como máximo podíamos usar, y en la banda de 1,8 GHz, que ninguno, creo, por aquellos años teníamos equipos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante estos últimos años? Bueno, desde 2007, 2008, 2009, en 2010 en concreto se inició la fase 3 del famoso apagón analógico, que todos acordaréis, donde por ley las televisiones analógicas debían desaparecer. De hecho, nos adelantamos al plan que tenía o al límite que impuso la Unión Europea, que era 2012. Nosotros empezamos a adelantarnos. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues que fueron desapareciendo las emisiones de televisión analógica, con, como tenéis ahí, sus característicos espectros, donde teníamos una portadora de vídeo y separada 5 MHz una portadora de sonido, con lo cual jugábamos muchas veces y se usaban estos espacios que nos dejaban estas portadoras entre sí y el espacio que también había entre canal de televisión y canal de televisión, ¿no? Obviamente teníamos un espectro bastante menos saturado, quizás saturado, pero de diferente manera, ¿no?, a cuando llegaron las televisiones digitales. ¿Qué pasó? Bueno, pues empezaron a aparecer televisiones digitales, por lo tanto nuestro espectro o el espectro libre para que colocásemos nuestros sistemas inalámbricos, aún siendo ilegal, disminuyó considerablemente, ¿vale? Todos sabéis que una televisión digital llena totalmente un pedazo del espectro de unos 8 MHz, ¿vale? Es decir, son 8 MHz en los que seguro que no puedo colocar ningún canal de microfonía inalámbrica, y con el paso del tiempo los canales de TDT fueron aumentando, es decir, esos 8 MHz se multiplicaron de tal manera que ha sido muy difícil o muy complicado buscar huecos, buscar espacios en blanco para un sistema de microfonía inalámbrica o un evento en concreto con muchos canales de microfonía, ¿no? Bueno, ahí tenéis un poquito un resumen de esto que acabamos de contar, ¿vale? Tenéis en la parte superior los canales de televisión con su numeración, ¿vale? Desde el canal número 21 hasta el canal número 70, que son los canales que cubren el espectro de 470 a 870 MHz. Y esto es exactamente lo que teníamos en 2010 y antes, es decir, solo teníamos un trocito de 862 a 870, es el canal realmente de 862 a 865 MHz, donde podíamos legalmente colocar nuestros micrófonos inalámbricos. Teníamos todo el espectro de UHF de 470 a 862 ocupado prácticamente, con algunos huecos, obviamente, por la TDT. ¿Vale? ¿Qué más cosas han ido pasando? Bueno, pues la Comisión Mundial de Radiocomunicaciones, en el año 2007, decidió que la banda de 790 a 862 estuviera compartida por televisiones y también por operadores de telefonía. Por lo tanto, diversos países de la Unión Europea acordaron posteriormente armonizar el uso de esta banda
para el servicio móvil y desplazar la TDT a la parte baja del espectro UHF a partir de marzo de 2012. Es decir, que fuimos hemos ido perdiendo esa banda de 790 a 862 MHz y que además está compartida no solo por TDT, sino por por operadores de telefonía. ¿Por qué se decidió esto? ¿Vale? ¿Por qué estos operadores de telefonía han ido ganando espectro? Por un motivo económico, obviamente. La tecnología 4G, la telefonía inalámbrica, implica unos beneficios muy altos. En Europa, estimados en 150.000 millones de euros. Y para España, unos 12.000 millones de euros. ¿Vale? Es decir, mucho más de lo que podemos aportar los pobrecitos del sonido profesional. ¿Vale? Bastante más. Volvemos. ¿Cómo estábamos hasta 2010? Insisto, 862 a 865 MHz, ¿vale? 10 canales de 200 kHz de ancho de banda. En 2015, ¿cómo estamos? Os lo va a contar Kiko, creo que me he adelantado. ¿Vale? Con esa. ¿Con este? Sí. Toma el... Vale, pues muchas gracias, Pedro. Vamos a seguir ahora contándoos cómo está la normativa actual. Eso quiere decir que es cómo hoy en día podemos trabajar de forma legal en España. Esta normativa legal la marca el CENAF, el Cuadro Nacional de Asignación de Frecuencias. Este Cuadro Nacional de Asignación de Frecuencias depende del Ministerio de Turismo, Industria y Energía, y publicó en el 2013 el cuadro que hoy en día está realmente en uso y es legal. Ha habido realmente, ciertamente hace poco tiempo, en 2015, una pequeña actualización de algunas de las bandas, de las notas técnicas, notas de uso nacional, que han ido variando. Siempre hay pequeñas comas que van variando sitio a sitio, con lo cual pues, a veces conseguimos ganar un poquitín más de espectro gracias al trabajo justamente realizado a través de asociaciones tipo pues, lo que se ha hecho con el tema de AFIAL y demás. Así que desde mayo de 2013 seguimos contando, afortunadamente, con la banda de VHF de los 30 MHz. Y yo recuerdo hace muchos años que tenía un micrófono de estos de 30 MHz con un cable de antena que parecía que fueras a pescar, ¿no? Esto realmente hoy en día está ya totalmente obsoleto, pero sin embargo sigue estando es una frecuencia, una nota de uso totalmente legal en España. Fantástico. Por otro lado está el rango de VHF más alto, son los 5 canales que van de 174 a 179. Fijaros, siempre importante, cuando os leáis el BOE, o en este caso el Cuadro Nacional de Asignación de Frecuencias, que viene marcado por UN- un número, ¿vale? Este UN os hace referencia al uso nacional, una nota técnica, y normalmente este número hace referencia también a una descripción. Lo que es muy importante es que esta descripción no siempre quiere decir que solo sirva para esto. En este caso, los micrófonos inalámbricos en 30 MHz, sí, pero además dentro de este rango habrá más usos, con lo cual no tenemos un uso realmente exclusivo de trabajo, ¿vale? Seguimos con bandas de trabajo. La nota UN 127, que es lo que os comentaba, hace referencia a enlaces auxiliares de radiodifusión. Sin embargo, dentro de esta nota técnica hay un apartado que dice que podemos trabajar con 6 canales más entre 188 y 195. Además, están especificados qué canales son exactamente. Y el más curioso es justamente hoy en día, yo he recibido algunas llamadas de algunos usuarios que dicen no puedo trabajar más que en 863, 865 porque es el único sitio que pone que es para micrófonos inalámbricos. Sí, pero también, como veis, en la nota técnica
la nota nacional, la UN 36, que hace referencia a la televisión digital terrestre, que va de 470 hasta 786, es de uso también legislado para micrófonos inalámbricos. Micrófonos inalámbricos, personal monitors, todo lo que sean equipos auxiliares para temas de eventos, sistemas de intercomunicación, cámaras de vídeo móviles y demás. Todo esto está legislado para poder ser utilizado dentro de estas bandas, aparte de la televisión digital terrestre. Luego, sí que ha habido una banda exclusiva para el uso de sistemas inalámbricos y PMSE, que son los Program Making Special Events, o sea, que hace referencia justamente a estos equipos auxiliares para la producción de eventos y programas de televisión, por ejemplo, y radio, en el cual hay un pequeño rango que va de 823 a 832, o sea, es un canal de televisión y pico, que podemos utilizar para también sistemas inalámbricos en caso que sea necesario. Sigue también estando disponible, por supuesto, la banda que comentábamos antes, estos 2 megas que eran legales del 863-865. Justito, pero bueno, sigue estando ahí. Normalmente ahí os encontraréis que justamente al ser una banda que es legal, que ha sido abierta desde hace mucho tiempo, muy posiblemente veréis que vais a intentar trabajar aquí, vais a tener un montón de cortes, porque hay mucha gente emitiendo en esta banda. Y en 2 megas solo, pues normalmente siempre hay problemas. Pero bueno, es una banda que sigue estando disponible y hay que hacerle caso. Sigue estando también la banda para aplicaciones profesionales, que es la de 1785 a 1805. Esto de 1805 justamente sale reflejado ya en la actualización del BOE en 2015. En 2013 era solo hasta 1805. Y además esta banda realmente también coincidía un poco con temas de seguridad del Estado, que en principio realmente no se podía trabajar ahí. Y luego tenemos la banda de 1785 a 1800, que justamente es la que os decía antes, que si buscáis la nota UN48, pues hoy en día hace referencia a micrófonos inalámbricos también, pero que anteriormente era solo para temas de seguridad del Estado. Para acabar, tenemos la banda del DEC, sistemas inalámbricos que utilizáis en casa, teléfono móvil y demás, otros teléfonos que tenéis en casa, de 1880 a 1900 y también en 2,4, que también tenemos algunos sistemas trabajando por ahí. Realmente, la mayoría de fabricantes donde tenemos equipos, hoy en día es en este rango que os marca aquí, desde 470 hasta 1800. Hoy en día podéis encontrar ya cada vez más equipos que pueden ser realmente legales y pueden trabajar dentro de estos rangos. Así que, como veis aquí en este gráfico de nuevo, pues vemos que en 2015 podemos seguir trabajando de 863 a 865, fantástico. Aunque el canal sean 8 megas, solo podemos utilizar estos 2 megas del espacio. Y aquí, y también por supuesto en el rango, tiro para atrás, y por supuesto en el rango de la TDT. El problema de este rango, del rango que va de 470 hasta 786, es que tenemos que lidiar o tenemos que convivir con la televisión digital terrestre. Entonces aquí tenemos nuestros problemas, por supuesto. Intentamos cada uno con sus medios, a base de escáneres integrados en los propios sistemas, evitar estas bandas como sea. Y si no, pues inventárselas para trabajar por encima de ellas, trabajando muy cerca del receptor o cosas así. De esta banda, justamente, del 470 al 786, que es la que hace referencia... tira para atrás. Perdón, me tira para adelante. Vale. Ya vamos a parar aquí. Ahora sí. Aquí os tengo un poco lo que es el resumen de esta nota técnica de la UN36, que hace referencia a la televisión digital terrestre, para que veáis que realmente, dentro de esta nota técnica, que si bien hace referencia al uso de la televisión digital, también está especificado el uso de equipos auxiliares para la producción de eventos y micrófonos sin hilos. Muchas veces, si vais buscando dentro del BOE micrófonos inalámbricos, encontraréis alguna referencia. Si queréis buscarlo bien, buscad micrófonos solos, y entonces vais siguiendo todo. Sobre todo encontraréis mucha referencia a los micrófonos sin hilos, ¿vale?
que hace justamente referencia aquí. Entonces, es importante que os leáis la nota técnica completa, de arriba abajo, porque seguro que en alguna parte pondrá la referencia exacta de qué canales podéis utilizar o qué sistemas inalámbricos o qué usos tenéis aparte de los sistemas inalámbricos, aparte de otras aplicaciones. Sí tenemos este rango de trabajo hoy en día, ¿vale? En el cual convivimos con la TDT, y tenemos también el rango del 823-832. Este rango, que queda aquí chiquitín, que son un canal de televisión y pico, es justamente el que queda marcado entre lo que es la transmisión de 4G. Hay un uplink y un downlink, o sea, por donde descargamos la información con nuestro teléfono móvil en 4G y por donde lo subimos. En medio queda un pequeño gap, un pequeño agujero, y este agujero es el que ha sido legislado justamente también para uso de sistemas inalámbricos, equipos auxiliares, para creación de eventos y demás, que realmente también hay que aprovecharse de cualquier rango, porque bienvenido sea cualquier poco tramo que podamos utilizar para poder trabajar con los sistemas inalámbricos. Y ya, haciendo un pequeño y breve resumen, también indicaros que aparte de estas frecuencias son las más indicadas, son las frecuencias que podemos utilizar realmente a nivel de uso nacional, que casi todas ellas son de uso común. O sea, aunque veamos que una nota técnica diga que es para micrófonos inalámbricos, sí, es para micrófonos inalámbricos, pero también para otro tipo de usos. Por tanto, no tenemos ninguna exclusividad en trabajar en un sitio concreto. Si aquí, por lo que fuera, viene alguien y se queja de que estamos emitiendo con un micrófono, con cualquiera, y estamos creando una interferencia a cualquier otro usuario, como estamos legislados para utilizar los sistemas inalámbricos con uso común, nuestra obligación es apagar el equipo. Si no, nos puede caer un paquete. Y los paquetes, pensad que también ha habido un nuevo BOE, que también salió publicado, no me acuerdo exactamente cuándo fue la fecha, pero justamente en el cual indicaba claramente que trabajar fuera de estos rangos está penalizado con faltas muy graves. Con lo cual, por supuesto, no hay de momento ningún tipo de... No he oído por ahí nadie que momentáneamente haya recibido ningún tipo de denuncia ni de nada. Esperemos que sigamos así, pero que pensad que, en teoría, si quisieran aplicar la ley como quieren, pues podría darse el caso de que no podemos trabajar dentro de estos rangos. Así que tenemos el rango del VHF, con estas frecuencias del 174 hasta 179, el espacio que convive con la televisión digital terrestre, de 470 a 786, la parte de equipos especiales de uso entre el uplink y el downlink del 4G, que es el 823 y 832, el rango de 863 a 865 y, por supuesto, la parte de uso común a nivel de usos profesionales de 1785 a 1805. Así es un poquitín cómo estamos hoy en día y donde la verdad es que debemos intentar trabajar todos, tanto nosotros importando equipos dentro de estas bandas como vosotros teniendo en cuenta que debéis trabajar en estos rangos si no queréis luego tener problemas. Y creo que ahora es el turno de Samuel, que nos va a explicar un poquitín qué es lo que va a pasar en los próximos años. ¿Quieres cambiarte? ¿Me cambio? No, ¿me pongo ahí? ¿Sí? Vale, ok. Pues madre mía, me habéis prestado un micrófono de Shure y un pasador de AKG. Me vais a putear. No puede ser, ¿eh? Vamos a hacer un cambio. Sí, malamente. Bueno, pues primeramente también me gustaría dar las gracias a Pedro, que ha sido un poco el impulsor de toda esta presentación y nos ha estado instigando ahí a que nos metiéramos un poco, que os contáramos de primera mano cuáles son los problemas, ¿no? Porque bueno, hablar de esto es un poco feo, todo hay que decirlo. Y encima me ha tocado la parte de qué nos va a pasar en los próximos años, ¿no? Que es como la de no lo sabemos realmente, exactamente. Entonces, bueno, más que nada no sé yo si hay aquí alguien, por ejemplo, que prescriba proyectos, por ejemplo. ¿Hay alguien que trabaje en ese campo de decir, bueno, tengo que hacer una prescripción para un proyecto y tengo que meter 40 inalámbricos y no sé qué hacer? ¿No? Germán, tú sí. Entonces yo lanzaría la pregunta, ¿no? Si bueno, hay una empresa o un proyecto, un cliente final que quiere confiar en nosotros y bueno, pues le tenemos que prescribir utilizar 40 o 20 o 25, los que sean, ¿no? Una inversión importante en microfonía inalámbrica y claro, y vemos un poco, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos años?
Entonces, claro, es un problema para vosotros, es un problema para nosotros también que nos trasladáis la cuestión. Nosotros al final vamos a vender los equipos, el fabricante va a vender los equipos y claro, vosotros tenéis una garantía de que ese equipo va a funcionar durante los próximos X años. No sé, depende de la inversión que hagáis, pues querrá que os dure 10, 15 o 5, ¿no? Pero tener cierta seguridad es principalmente lo que nos preocupa a todos, ¿no? Pues bueno, pues adelantaros que no lo sabemos. O sea, sinceramente, no lo sabemos. Sí que es verdad que, como comentaba Pedro, desde hace unos años a esta parte hemos tenido muy buena relación con el Ministerio. Gracias al grupo de trabajo que hicimos, pues podemos tener información un poco de primera mano bueno, pues no nos van a dar información quizás, oye, que esto va a ser así, pero sí nos pueden decir, bueno, pues los tiros van por aquí, o tener cuidado aquí, no hagáis esto, no hagáis lo otro, con lo cual, pues bueno, es una ventaja también de AFIAL como asociación y bueno, pues nos permite contaros hasta donde podamos saber, ¿no? O sea, no vamos a contar ni más ni menos, simplemente lo mismo, que tengáis la misma información que podemos tener nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber que la normativa en España siempre se rige por las decisiones que se toman en Europa, eso está claro, ¿no? Quizás hace unos años estaba más desconectado, pero bueno, ahora sí que sabemos de primera mano que las cosas que se acuerden tanto en la World Radio Conference que a nivel mundial, que luego van a Europa a través de, bueno, pues, de otros grupos de trabajo, que más o menos se van a adoptar en España, ¿no? Lo único que cambia quizás es un poco el tema de los tiempos. Bueno, pues cada país se adelanta un poco. Nosotros, por ejemplo, nos adelantamos con el tema de la TDT. Ahora, pues bueno, pues vemos que Alemania se adelanta un poco al segundo dividendo digital. Entonces, bueno, pues vamos un poco, pero al final siempre lo que prima es que en Europa haya una legislación pues más o menos común, ¿no? Otro de los problemas que tenemos también nosotros como fabricantes y vosotros si salís fuera de España a trabajar es que no sabéis si el micro que habéis comprado aquí os va a funcionar fuera, ¿no? O sea, funcionar puede funcionar, pero a nivel legal, ¿qué hacéis, no? Tenéis que comprar equipos en todas las bandas y depende de cada país, escoger unas, escoger otras, ¿no? Es un poco complicado. Entonces, bueno, pues al final todo tiende a lo mismo, pero sí que es verdad que cada país hay una cosa específicamente aprobada, ¿no? Entonces, bueno, el primer dividendo digital, como veis, bueno, pues es de 7,90, que es lo que estamos ahora viviendo un poco, de 7,90 hacia arriba. Y tal como decía Pedro también, pues por intereses económicos o por la potencia que tiene la telefonía móvil, pues sí que lo que se tiende es a dar más espectro a la telefonía y mucho menos a la televisión, ¿no? Quizás, bueno, pues hay en países donde funciona mejor la televisión por cable, por satélite, etcétera, etcétera, lo que sea, pero al final sí que está en auge la telefonía frente a televisión, eso es un hecho, con lo cual, obviamente, también el espectro se está repartiendo de la misma manera que estamos viendo en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que eso está ahí, que eso tarde o temprano va a cambiar, pero realmente eso más tarde o más temprano es muy probable que nosotros lo tengamos que adaptar aquí. Eso quiere decir que nosotros hasta ahora estábamos de 7,90 hacia arriba, teníamos un problema y ahora nos van a recortar más la banda. No solo por eso, sino porque encima además las televisiones, que es el uso principal, se tiene que apretar más en la banda de uso que nosotros estamos viendo ahora, por debajo de 700 MHz, ¿no? Con lo cual nosotros vamos a estar todavía con más problemas. ¿Cuándo va a ser eso? Pues como decía, no se sabe. Nosotros, bueno, pues la información un poco que manejamos del Ministerio es que hasta 2020, entre que se apruebe en Europa y demás, y bueno, y los países lo vayan adoptando, hasta 2020 no se podrá aprobar en España. En España también las cosas van un poquito más lentas, hay que sacar un cuadro nuevo de atribución de frecuencias, aprobarlo, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos hablando que si tenéis que prescribir algo, bueno, pues sabéis más o menos que os va a funcionar hasta 2020. Luego también hay estudios de mercado donde realmente dicen que la telefonía tampoco necesita tantos recursos, ¿no? O sea, realmente un poco extrapola los datos que hay de uso de la telefonía, bueno, pues de uso de frecuencias, uso del espectro, extrapolan a años, pues yo qué sé, los típicos estudios que se hacen dentro de 10 años. Y realmente tampoco hay nadie que diga que realmente se vayan a necesitar toda esa cantidad de espectro que están reclamando, ¿no? Entonces, es una cosa que bueno, parece que está ahí, pero que también puede llegar en un momento dado, estar en el aire y que sigamos así unos años, ¿no? Entonces, bueno, pues en Alemania, por ejemplo, se han adelantado, Francia y Suecia parece que son los próximos, pero bueno, como os decía, pues es algo que realmente no sabemos, ¿no?
Con lo cual, ¿qué es lo que hacen los fabricantes? Los fabricantes lo que están haciendo, y yo creo que en eso coincidimos todos, es buscar alternativas, ¿no? Buscar alternativas lo más profesionales posibles. Al final todos sabemos que el que trabaje con 20 o con 40 o con 50 inalámbricos, la única posibilidad, como ha dicho Kiko, es UHF, ¿no? Y es donde tenemos donde se puede trabajar simplemente, no hay nada más, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otras ciertas aplicaciones, como esta misma, ¿no? Por ejemplo, que tenemos un micrófono, podrían ser 3 inalámbricos, en los cuales, pues bueno, quizás queramos menos complicaciones o queramos un equipo, por ejemplo, para viajar por todo el mundo, ¿no? Con lo cual, al final, estamos buscando bandas alternativas en las cuales los micrófonos sean profesionales a un nivel aceptablemente fiables, ¿no? 1,8 GHz, por ejemplo, pues bueno, cada fabricante al final apuesta por sus bandas, al final, pues bueno, pues yo imagino que tenderán todos a lo mismo, depende de lo que se estabilice, ¿no? Cuando se acabe esta incertidumbre, si algún día se acaba. Y bueno, pues tenemos la banda de 1,8. ¿Cuáles son los problemas de estas bandas, no? Pues obviamente a frecuencias más altas pues más problemas tenemos de absorción en el aire, por ejemplo, con lo cual los micrófonos llegan menos distancia, tenemos que tener más cuidado con el sistema de antenas, con las pérdidas en los cables, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué otros problemas podemos tener? El espacio que tenemos, ¿no? No es lo mismo tener 30 o 40 MHz que tener, como hablábamos, 15 MHz. Pues caben muchos menos micrófonos, con lo cual las aplicaciones grandes se nos escapan de estas bandas. Pero bueno, para otras aplicaciones pues puede estar bien. 2,4, pues 2,4 es el que todo el mundo quiere, ¿no? Y todo el mundo quiere es amor-odio. 2,4, bien porque funciona en todo el mundo. Os podéis ir con un micrófono a cualquier país y lo único que cambia son las directrices de potencia. En Estados Unidos se puede trabajar con 100 milivatios. En Europa en 2,4 es la potencia máxima, ¿la sabéis? Creo que son 10, ¿no? Son 10, ¿no? Pues en Estados Unidos, por ejemplo, pues podríais trabajar con más potencia, pero aquí no. Pero al final la banda es la misma, ¿no? Incluso los propios fabricantes dan facilidades para que el mismo equipo te lo puedas llevar a 2 países, etcétera, etcétera. Pero bueno, problemas, pues todos los del mundo, porque aquí no trabaja solo micrófonos ni televisión, aquí trabaja esto. O sea que es bastante problemático, pero bueno. Las otras ventajas, pues lo que os digo, es libre de licencia, no da problemas, pues en definitiva, como veis, pues todas las empresas todos los fabricantes intentan tener algún producto dentro de esa banda, ¿no? En 5 GHz, pues bueno, pues obviamente es una banda mucho menos explotada y los fabricantes pues también se interesan por esa banda, como en el caso del transmisor de Neutrik y bueno, pues estamos hablando de un transmisor de sistemas de PA, con lo cual es algo que tiene que ser realmente fiable, ¿no? Porque bueno, que se te corte un micro vale, pero que se te corte una PA pues es terrible. Con lo cual, pues bueno, pues al final los fabricantes pues sí que más o menos van colocando su producto. Otra banda, por ejemplo, interesante que hemos hablado antes de ella es la banda DECT. La banda DECT se está convirtiendo en interesante, ¿por qué? Porque mucha de la telefonía que trabajamos en casa, por ejemplo, del típico inalámbrico de casa, bueno, pues el que utilizáis doméstico totalmente, se está empezando un poco a abandonar, ¿no? Por los sistemas wifi o por otro tipo de telefonías, con lo cual es una banda que se queda libre y en la cual pues, pueden caber ciertos micros, ciertos productos. ¿Cuáles son los inconvenientes, por ejemplo, que tiene esa banda? Aparte de lo que hemos hablado de que es una frecuencia alta y demás. Por ejemplo, es una frecuencia en la cual tú tienes que cumplir una normativa de transmisión y esa normativa de transmisión te genera una latencia. Con lo cual, de repente, tú puedes poner un micro ahí, pero es un micro a lo mejor que tiene unos 18, 19 milisegundos de latencia. No vale para directo, pero vale para esto, por ejemplo. ¿Vale? Con lo cual es una latencia que es aceptable para esa aplicación, con lo cual de repente nos estamos encontrando con que lo que antes nos valía un micrófono inalámbrico nos valía para cantar o para hacer una presentación o para cualquier cosa y de repente pues se está focalizando un poco el uso, ¿no? Pues oye, pues si es para palabra podemos utilizar esta banda y este tipo de producto, si es para directo esta otra banda y este otro tipo de producto, en digital, analógico, ¿no? Se complica un poco, lo que vemos es que la legislación nos está complicando la tecnología, ¿no? Al fin y al cabo, con lo cual me parece estupendo que vengáis a escuchar esta charla porque realmente podéis entender un poquito más de por qué hay tanto producto o cómo encajar el producto en cada una de las bandas, cual es maravilloso. Información tanto presente como futura, es muy importante que conozcáis la APWPT, que como veis es una asociación que trabaja a nivel internacional y a través de su web podéis ver información a nivel europeo, por ejemplo, de qué bandas están permitidas en cada uno de los países. Esto es súper importante porque a nosotros nos llaman, yo creo que a todos nosotros nos llaman de clientes que van a trabajar fuera o clientes de fuera que vienen a trabajar en España y muchas veces decimos, oye, un micrófono para trabajar en Suiza. Pues no lo sé, yo lo del dinero para Suiza sí, pero el micrófono no me cuadra. Entonces, aquí realmente es apwpt.org, ¿no?
Sí, creo que es ORG. Ahí podéis entrar y veis en cada país de la Comunidad Económica Europea cómo funciona, si hay que pedir licencia, qué bandas podéis funcionar, etcétera, etcétera. Es bastante interesante. La otra web de interés es, como hablábamos, el CENAF aquí en España, para lo que ocurre en España. Y bueno, pues yo creo que es interesante conocerlas. Como veis, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de cómo está dividido por países. Aquí veis, pues bueno, aquí podéis comprobar que lo que os ha dicho Kiko es cierto, efectivamente, 470-786, los famosos micrófonos en VHF y bueno, pues las notas de aplicación UN que tenéis abajo que son aplicables, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que es realmente interesante que lo cojáis. APWPT, pues bueno, realiza distintos grupos de trabajo, todo organizado al tema de broadcast, al tema de en cualquier elemento de la industria del audio en el cual se necesite una transmisión inalámbrica, con lo cual, bueno, nosotros nos ocupamos de la parte de microfonía, pero que sepáis que bueno, pues ellos intentan abarcar un poco todo tipo de transmisión dentro de nuestro mercado. Y bueno, pues esperamos haberos podido dar una visión lo más clara posible y sobre todo que nos hagáis preguntas o dudas o problemas que hayáis podido tener, que si las sabemos pues os podamos... Os puedo dejar el micro, si queréis. ¿Queréis añadir algo más? Creo que... ¿Qué es hablar? Bueno, nada, si no sé si tenéis alguna pregunta. No sé si podremos trasladar esta información directamente a la web de AFIAL o algo así. Bueno, no obstante, creo que todos nos podéis fácilmente contactar, a Samuel, a Kiko o a mí. Es importante que os quedéis con el resumen, que sobre todo es lo que ha terminado de explicar Kiko, ¿no? Esas bandas de frecuencia útiles, es decir, de 470 a 786, que hay que matizar que trabajamos de la misma manera que hacíamos antes, es decir, buscándonos la vida, buscándonos los huecos, pero ahora somos legales y que luego tenemos este cachito de 823 a 832, donde a día de hoy prácticamente no hay mucha porquería, ya veremos dentro de unos años, y luego, como ha añadido Samuel, que gracias, o por culpa de, mejor dicho, a esa absorción de espectro de la telefonía, los canales de televisión se van a ir comprimiendo, se van a ir acercando en menos espectro, por lo tanto los huecos que vamos a tener van a ser menores, ¿no? Y desde AFIAL pues nosotros seguiremos obviamente luchando para que por lo menos no empeore demasiado la cosa, pero obviamente no depende de nosotros. Depende más de la Comisión Europea y de la WRC, que son los que al final marcan las normas para todo el mundo, para toda Europa. Y creo que nada más. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo solo quiero aprovechar para... Es verdad, déjame el micrófono por acá. ¿Van bien esos? Además de Shure. ¿Van bien esos? No, yo solo quiero realmente remarcar o haceros que seáis conscientes que cuando utilicéis los sistemas inalámbricos, que prácticamente hoy todos los sistemas incorporan pues, funciones de escaneado, funciones que son útiles para que nuestro evento no sea un desastre. Entonces, sencillamente las funciones que están dentro de estos sistemas, utilizadlas. Utilizadlas porque os van a salvar la vida, os van a salvar el evento, no va a haber ningún tipo de problema, seguro. Y esto veréis que prácticamente cualquier sistema inalámbrico, tanto de Sennheiser como de AKG como de Shure, incorporan dentro estos escáneres, que además hacen sus cálculos directamente de compatibilidad, con lo cual tenemos que complicaros la vida. Y además, si son vendidos por nosotros, recientemente seguro que son todos legales, con lo cual podéis trabajar seguros, ¿vale? Que sepáis que cuando nos llamáis con problemas y tal, la primera pregunta que hacemos es ¿has hecho escáner? ¿No? Coincidimos en eso. Con lo cual es muy importante utilizarlo porque además son herramientas que los fabricantes se empeñan en ellas y yo creo que están acertando y son vitales. O sea, es que no podéis ir a un sitio sin saber qué es lo que está pasando. Antes sí, la desventaja de todo esto es que antes con la televisión analógica, y aunque éramos ilegales, que es verdad, éramos ilegales, pero la vida era mucho más sencilla. O sea, tú echabas 15 micrófonos así donde querías y más o menos te fallaba uno, lo cambiabas y demás, pero eso funcionaba. Y ahora eso no pasa.
O sea, ahora puedes ir a un sitio y realmente tener un problema por una banda mal elegida o porque simplemente no sepas lo que estés haciendo porque vas a ciegas, ¿no? O sea, no sé, es que es como montar un sistema de PA y sin oídos, ¿no? Es lo mismo, con lo cual, utilizadlas. Sí, además el utilizar un sistema inalámbrico o una configuración válida hoy aquí en Madrid, mañana no es válida en Aranjuez. O sea, aquí al lado no es válida. Y a veces ni en Madrid. Con lo cual es importantísimo. Sí. Sí, tanto. Bueno, mi aportación es que la semana pasada utilicé de Guns N' Geiser, creo que generación 1. Está dentro de la banda que hemos dicho de 490 hasta 700 y algo. Con el escaneo, precisamente, y haciéndote caso, Kiko, conseguí una frecuencia, pero al apagar el micrófono se escuchaba ese sonido de ruido que yo estaba casi cagado, ¿no? Como pensando, digo, yo no sé si va a fallar, sin embargo, el micrófono no falló. En la frecuencia que conseguí fue 555 y la verdad que solo hacía ese extraño cuando apagué. Eso es natural, es normal que suceda porque supongo que habrá alguna frecuencia colindante, ¿no? Pero el hecho de que no se me fuera me tranquilizó en los primeros 10 minutos, estaba totalmente agarrado a la silla, pero el resto de la conferencia, pues la verdad es que me tranquilizó el que no se fuera. Posiblemente se pueda ir, ¿no? Es muy posible que se fuera, que se pueda ir en un futuro próximo, supongo. Bueno, contesto así por alusiones. Es normal, o sea, realmente el problema que tienes es el ruido de fondo que existe en más o menos medida. Normalmente todos los sistemas llevan un parámetro que es el squelch, es el nivel de squelch, que lo que hace es simplemente es una puerta de ruido que trabaja a nivel de radiofrecuencia. Entonces hay que ponerla siempre encima del ruido de fondo que tú tengas. Obviamente, si vas a apagar el micrófono es bastante molesto, ¿no? Con lo cual siempre interesa ponerlo pues, un poquito por encima. Si te pasas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el micrófono pierde cobertura, porque claro, si el squelch es muy alto y por lo que sea el micrófono va a ir muy lejos, la señal de RF cae por debajo del nivel de squelch, te lo va a mutear. Entonces, es algo natural. Lo que decía antes Kiko, por ejemplo, decía, no, es que nos vemos abocados a situaciones en las cuales el micrófono tiene que estar al lado del receptor, ¿no? Entonces, al final es una lucha de poderes. Si tú estás por encima del nivel de ruido de fondo, pues el micrófono no te va a funcionar bien. En el momento que empieces a perder distancia o por cualquier otro parámetro, porque tapes la antena o la montes en un vestido o lo que sea, pues la señal, si esa señal que hay de ruido de fondo va a estar por encima de la tuya, pues vas a tener problemas, ¿no? Entonces, que apagues el micrófono y oigas ruidos es normal. Además, es mucho peor porque con la televisión analógica era muy sencillo localizar los canales. Simplemente ponías tu frecuencia en la portadora de sonido y oías si era Tele5 o Antena 3. Claro, ahora el problema que tienes es que en la televisión digital es simplemente un ruido de fondo. O sea, no sabes si hay transmisión o no. Es como un ruido blanco, como si pones la radio sin sintonizar. Puede ser que esté libre y que no haya problema. Entonces no lo sabes. La única manera es analizando. Claro, pero es buena señal que apagándolo haga ruido y cuando lo enciendes no hay nada de ruido y el micrófono funciona perfectamente. Quiere decir que esa frecuencia está funcionando. Además, de hecho, cuando hice la búsqueda, el escaneo, me determinó esa frecuencia y me fié totalmente, ¿no? Pero claro, cuando lo apagó la ponente se pegó un susto que claro. pensó de ya se ha caído el congreso, ¿no? Ya se ha ido a la porra. Mis consejos, utilizar el squelch en ese caso o no apagar el micro. Sí. Vale, gracias. ¿Alguna preguntilla más? ¿Algún caso concreto por ahí? Uy, vaya. Sí, ahí el fondo. Voy a hacer de azafato hoy, ¿eh? Una pregunta para cualquiera de los tres. En multitud de ocasiones, incluso usando el sistema de escaneo que trae la petaca, la propia petaca, encontramos que cuando abrimos la señal de Linear y damos una vuelta por el escenario, incluso teniendo un sistema de amplificación con palas, a no más de 20 metros podemos tener leves caídas momentáneas que son las típicas que luego el músico te dice, oye, que hay veces que esto me interfiere. Algún compañero siempre me decía, bueno, pues o hazte con una antena USB y búscate un programa que te permita hacer un escaneo en la zona o cómprate un cacharro que te haga un barrido de frecuencias. ¿Realmente es necesario? ¿Va a aportar algo más que el sistema de escaneo? ¿Podemos seguir teniendo los mismos problemas? Pero claro, nunca te quedas del todo tranquilo. Incluso haciendo el escaneo, imaginaros, por ejemplo, que nos da 10 frecuencias libres, el sistema de escaneo que se graba después de hacerlo.
y chequea si a lo mejor la única limpia es una de ellas o dos realmente. ¿Esto es normal o hay algo que estamos haciendo mal? Si queréis respondo yo mismo. A ver, yo sí que creo que puedes encontrarte con un escaneo, o sea, un escaneo siempre es válido para utilizarlo, por supuesto, pero es que hay muchas más cosas que pueden afectar esta recepción o esta transmisión. Puede ser tranquilamente problemas sencillamente de nuestra estructura de trus que esté cerca de las antenas. El tipo de nuestra antena que esté emitiendo. Si tenemos una antena helicoidal, normalmente ese tipo de problemas los minimizamos a nivel de recepción. O sea, yo creo que es una combinación entre, sí, por supuesto, utilizar el escaneo y, por supuesto, también utilizar otro tipo de antena, moverte, hacer muchos testeos, moverte mucho antes de empezar el evento. Por desgracia, hay muchas cosas que pueden afectarte. Incluso un exceso de potencia también puede afectarte sobre el sistema. O sea, es que hay que analizar realmente todo lo que realmente se encuentra en aquel momento, en aquel espacio, aparte del uso de los sistemas inalámbricos y tu hardware realmente, que es cómo has montado el sistema, tu setup realmente. Yo no sé si queréis añadir alguna cosa más. Bueno, sí, o sea, realmente es lo que dice Kiko. También en el caso que comentas de un sistema de INIAR es más crítico. ¿Por qué? Porque solo tenemos una antena transmisora y habitualmente una sola receptora. De ahí que hayan salido sistemas INIAR Diversity. ¿Por qué? Porque pasa exactamente igual que pasa con las ondas acústicas. Puede haber cancelación de caminos. Una onda que llega directa a la antena, pero llega a otra reflejada con un desfase de tiempo, y ese desfase de tiempo puede provocar y provoca una cancelación, ¿no? De ahí que se produzcan esos drops habitualmente también, por ese motivo. Sí, yo, bueno, pues desde mi experiencia también, o sea, nuestra principal, muchas veces cuando bueno, la gente intenta un poco buscar cuáles son los motivos, ¿no? Lo que has dicho de por qué tengo esa interferencia o por qué de repente me muevo ahí. Hay una cosa que es un hecho, o sea, como habéis visto en la normativa, los únicos elementos que pueden compartir la banda, en este caso de UHF estamos hablando, somos nosotros, otros micrófonos o televisión digital. O sea, no hay otra. Si nosotros ahora, no sé si Pedro quiere hacer un escáner, por ejemplo, o mostrar algún escáner, o sea, los únicos elementos que os podéis encontrar son esos, no le busquéis más vueltas. Bueno, sí está el mundo inhibidor, pero bueno, el mundo inhibidor es otra cosa. Están hechos para funcionar, con lo cual funcionan, no os metáis ahí. Pero el resto no hay más. O sea, el resto que os podéis encontrar son interferencias puntuales o problemas en vuestro sistema. Yo, desde la experiencia práctica, por ejemplo, os puedo contar uno de los problemas, por ejemplo, en un informativo, en el cual, bueno, pues había un sistema funcionando con X canales, funcionando todo perfectamente, y de repente, pues bueno, pues empezó a fallar en una zona concreta, ¿no? de donde, bueno, pues donde hacían una de las tomas. Bueno, pues al final, pues tú haces tu escáner, ves más o menos qué puede ser, qué motivos puede haber, y de repente pues empiezas a preguntar qué han cambiado, ¿no? Es la primera. Oye, ¿qué habéis cambiado? Desde que esto funcionaba a qué no funcionaba, ¿qué habéis cambiado, ¿no? Y de repente, después de mucho investigar y preguntar a todo el mundo, lo único que habían metido es una cámara con un monitor de estos de fósforo verde. Bueno, pues eso afectaba a la microfonía, ¿no? Era increíble. Cuando la cámara se acercaba donde estaban los micrófonos, el monitor de fósforo verde interfería en la microfonía, ¿no? Es una cosa que yo aprendí allí, o sea, no lo sabía. Pantallas de LED, focos, es decir, hay mil cosas que realmente en ese escáner, como tú hablabas, que de repente dices, bueno, pues tengo como una parte libre, o es fiable, no es fiable, ¿no? Pues bueno, realmente no lo sabemos, porque puede haber elementos que en tu propio escáner, con tus dos antenas que tienes situadas, pues no te den ese comportamiento, ¿no? Sin embargo, donde tienes la petaca transmisora, pues tienes un foco, tienes, como yo decía, una cámara de televisión que te está dando un problema. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como decía Kiko, pues darte vueltas por todas las zonas de uso, o incluso si tienes posibilidad de un analizador portátil, hacer análisis en distintos puntos, ¿no? De dónde vaya a estar. Bueno, pues me voy a acercar ahí, parece que puede ser problemático. Pues no sé, porque hay una superficie metálica grande. Pues hago el escáner ahí y veo si puede haber algún problema.
Al final, lo que es la herramienta de análisis es de análisis que traen los equipos, es decir, el escáner que te dice, bueno, pues 7 frecuencias libres, 8 frecuencias libres, está muy bien porque te permite trabajar rápido, pero en el momento que queráis ir un poquito más para allá, lo que realmente necesitáis es un sistema de análisis que veáis qué es lo que está pasando, no solo que la frecuencia está libre, que está libre y por qué está libre, o cuánto de libertad tiene esa frecuencia, ¿no? Cuánto estás por encima de la interferencia, con lo cual eso al final, pues yo creo que los fabricantes lo están incluyendo también en todos los equipos y ya los escáneres, si los equipos son un poquito avanzados, ya te dan más información precisamente para que puedas prever eso, ¿no? El prever lo imprevisible, que es una contradicción, pero es lo que tenéis que hacer, es que no hay otra. ¿Más preguntas? Cerramos, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos y bueno, ya sabéis dónde encontrarnos a los 3 y nada, espero que os haya sido útil la charla y tengáis un poquito más claro la situación, que es obviamente de lo que se trataba. Nada, muchas gracias por venir.